Bueno, Thomas Henry Huxley fue un distinguido biólogo inglés del siglo XIX. Vamos a dirigirnos a él como Huxley directamente. Fue un distinguido biólogo inglés del siglo XIX. Y se cuenta que mientras se encontraba cumpliendo una misión para la corona de Inglaterra, se detuvo un fin de semana en un pequeño pueblo. Y el domingo por la mañana le dijo a uno de sus asistentes que le acompañaba: «Supongo que usted hoy va a ir a la iglesia. ¿Qué tal si se queda en casa y me habla sobre su religión?» Y entonces el asistente le contestó: «Oh, yo no estoy lo suficientemente capacitado como para responder a sus preguntas y argumentos». Pero Huxley continuó: «Yo solo quiero que me diga simplemente lo que su religión hizo por usted». Entonces su asistente estuvo de acuerdo y durante toda esa mañana le habló acerca de lo que había visto y experimentado por su fe cristiana. Finalmente, luego del conmovedor testimonio de su subalterno, Huxley dijo: «Daría mi brazo derecho por creer así». Huxley se encontró con un cristiano que creía y sobre la base de su fe fue capaz de ver y experimentar el gozo de la plenitud espiritual. Desafortunadamente, Huxley quería ver primero y luego creer. Las cosas mejores y más grandes de la vida han sido vistas por aquellos que primero creyeron. Jesús le había dicho a Tomás. Entonces Tomás dijo: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le contestó: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron». Hoy vamos a hablar sobre la fe. Vamos a reflexionar sobre esta cualidad, este fruto del Espíritu, esto que debe estar presente, ¿no? Y que está presente en la vida de cada creyente, ya sea en mayor o en menor medida. Y hablando acerca de la fe, lo que es la propia palabra fe aparece en el Nuevo Testamento entre 247 y 231 veces. En el Antiguo Testamento solo encontramos esta palabra, lo que es la palabra literalmente fe, solo se encuentra 3 veces. Y el resto de veces se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento. Esta diferencia, lo más probable, no quiere decir que en el Antiguo Testamento se le reste importancia a la fe. En el Antiguo Testamento hay muchas palabras sinónimas de lo que es la palabra fe, como pueden ser expresiones como creer en, confiar en o tener esperanza, ¿verdad? Si realmente hay un lugar en la Biblia, un capítulo en la Biblia dedicado especialmente a la explicación de lo que es la fe, ese lugar es Hebreos capítulo 11. Va a ser el capítulo que vamos a abrir y vamos a reflexionar, a meditar en 2 versículos de este capítulo, de Hebreos 11. Mucho hemos escuchado ya en Hebreos, ¿no? En esta iglesia, a través de Eduardo, que ha estado y está todavía con el estudio de este libro, ¿no? Compartiéndonos el estudio de este libro. Pero hoy, pues nada, vamos a reflexionar en este capítulo. Antes de leer estos 2 versículos, vamos a contextualizar un poquito por qué el autor de Hebreos llega a este capítulo 11 para hablar a los hebreos a los que se dirige acerca de la fe, ¿no? Entonces vemos que el autor está escribiendo a judíos cristianos, los cuales algunos estaban amenazando con volver a las raíces del judaísmo, ¿no? Y el autor, a lo largo del libro de Hebreos, se esfuerza en remarcar la supremacía de Cristo y su obra, y se esfuerza en hacer ver a los judíos que apostatar de la fe en Cristo conlleva a desviarse del camino, conlleva a la perdición.
Y eso significa asimismo abandonar a Dios mismo, ¿verdad? Y por medio de comparaciones vemos cómo el autor de Hebreos les hace ver que Dios se ha revelado a través de su Hijo, el cual es superior a Moisés, superior a los profetas, el cual también es el gran sumo sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres. Lo que nos viene a decir, por así decir, alguna de las conclusiones que se puede sacar del libro de Hebreos es que no es posible tener una relación con Dios si no es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y el autor se esfuerza en hacerles ver que creer en Dios significa no solo creer en su existencia, sino que también aceptar la forma en la que Dios se ha revelado. Dice en el primer capítulo: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces en Hebreos 11 vamos a tomar dos versículos, los cuales nos hablan de lo que es la fe. Y es el versículo 1 y el versículo 6. El versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, entre estos dos versículos vamos a hablar de tres verdades, ¿vale?, que nos ayudarán a entender qué es realmente la fe y lo que la verdadera fe implica. Y la primera verdad vamos a sacarla del versículo 6, que se nos dice: el que se acerca a Dios crea que le hay. La Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera: crea que Él existe. Y en la Nueva Versión Internacional se nos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Por tanto, una fe verdadera es una fe que cree en Dios, que cree en su existencia, que cree que Él realmente es. ¿Qué significa esto realmente? Hoy día hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Y de hecho hay muchas religiones monoteístas. Esto quiere decir que, al igual que el cristianismo, ¿verdad?, hay muchas religiones que profesan creer en un solo Dios. Los judíos, por ejemplo, el judaísmo cree en la existencia de un solo Dios. De la misma manera los musulmanes, o bien los testigos de Jehová, se podría decir también. Pero la verdadera fe va mucho más allá de la simple creencia de creer en un único Dios. Creer en Dios conlleva aceptar su existencia de la misma forma que también implica aceptar la forma en la que Él se ha revelado a los hombres. La fe, digamos que no es la percepción que nosotros como humanos tenemos de Dios o acerca de lo que nosotros podemos pensar de Dios. No consiste en nuestro propio carácter, o no consiste, podemos decir, en la sensación que podamos tener nosotros a través de nuestros sentimientos, emociones de Dios. La fe no es eso, sino que es todo lo contrario. La verdadera fe está basada en el carácter propio de Dios, en quién es Él y en cómo Él se ha revelado a los hombres. No se trata entonces de lo que nosotros podamos pensar de Dios, sino que la fe está basada en Dios mismo, en quién es Él y en cómo Él se ha revelado. Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo se ha revelado Dios? ¿Cómo se ha revelado Dios a los hombres? Pues, en primer lugar, podemos decir que por medio de la creación, ¿verdad? En Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, ¿verdad?, desde la creación del mundo. En Salmo 19 también me dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios se ha revelado a los hombres por medio de la creación misma, ¿no?
Otra forma en la que Dios se ha revelado, por supuesto, es por el Hijo, por Jesucristo, ¿verdad? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? La revelación más clara, más evidente por parte de Dios es Jesús mismo, ¿verdad? Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer sus atributos, si quieres conocer el carácter de Dios, la mejor manera es a través de la misma persona de Jesús, ¿verdad? Que nos muestra cómo es el Padre. A través de Jesús vemos cómo Dios es. Otra manera en la que Dios se ha revelado a los hombres es pues por la misma palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y además permanece para siempre. En Romanos 10 leemos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. A través de su palabra, Dios se revela al hombre y se muestra también a sí mismo. Por tanto, podemos concluir que una gran fe se alimenta del conocimiento de Dios y conocer a Dios implica conocer el carácter de Dios y cómo Él se ha revelado, ¿verdad? Por tanto, ¿quieres tener una gran fe? ¿Quieres tener una fe que aumente cada día? ¿Quieres ver tu fe fortalecida? Debes esforzarte en conocer más a Dios. Pues esta es la primera verdad del versículo 6. Como habíamos dicho, el que se acerca a Dios debe creer que le hay, debe creer que Él existe, ¿no? La segunda verdad la sacamos del primer versículo. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar ahora de esto, la convicción de lo que no se ve. Digamos que la clave en esta expresión es la palabra convicción. ¿Qué significa convicción? Pues según define el diccionario de la RAE, convicción es una idea a la que se está adherido fuertemente. Y esto lo podríamos explicar de la siguiente forma, ¿no? La fe que experimentamos como creyentes es la prueba, es la evidencia, es el argumento que nos convence, que hace entender a nuestra mente de aquellas cosas que uno no puede ver acerca de Dios, ¿verdad? Podríamos decir que la fe es como un sexto sentido, ¿no? Dios nos ha dotado, como todos bien sabemos, de 5 sentidos. Con nuestros ojos podemos ver, con nuestros oídos oímos, con nuestras manos podemos tocar, con nuestro olfato podemos oler, con nuestra lengua podemos gustar, distinguir distintos sabores. De la misma forma que percibimos lo que nos rodea, entramos en contacto con lo que nos rodea a través de nuestros sentidos, digamos que la fe es la capacidad dada por Dios de percibir, de ver aquello que no podemos ver. No vemos a Dios, pero sabemos que es real, ¿verdad? No vemos a Jesús, pero sabemos que también es real. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por medio de la fe. La fe es lo que da evidencia a nuestra mente, ¿verdad? Acerca de lo que no podemos ver. Dice Hebreos 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por tanto, la fe podemos decir que es el vínculo que nos une con aquello que no podemos ver. Este versículo nos dice que el mundo que hoy podemos ver fue literalmente hecho, creado de algo
que no se veía. Entonces podemos estar seguros, podemos tener la certeza de que más allá de lo que pueden ver nuestros ojos hay una realidad, ¿verdad? Y es a través de la fe que llegamos a la certeza de la realidad que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces esta es la segunda verdad que encontramos en estos dos versículos, que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y la tercera verdad acerca de la fe es que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? La certeza podemos decir que es la plena seguridad en lo que ha de venir. Esta es una expresión que está hablando del futuro. Cuando hablamos de esperar o de esperanza, estamos haciendo referencia al porvenir, al futuro. Ahora bien, ¿qué es lo que el creyente que tiene fe espera? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a nuestro futuro? Pues la Biblia, Dios nos da sus promesas, ¿verdad? La fe conlleva experimentar plena seguridad en que Dios es fiel, ¿verdad? Y que Dios va a cumplir lo que ha prometido. El versículo 6 de este capítulo 11 nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Para entender esto mejor, podemos fijarnos en los ejemplos que se nos da en el mismo capítulo 11. No vamos a mencionarlos todos, pero el capítulo 11 está lleno de ejemplos de figuras, personajes bíblicos, ¿verdad? Que fueron justificados por la fe. El mismo ejemplo de Abraham, en del versículo 8 al 10, se nos dice que Abraham tenía su fe puesta en Dios y en la promesa de una patria que iba mucho más allá de lo terrenal, era una patria celestial. También se nos habla del ejemplo de Moisés, en el versículo 24 a 26, que se nos dice que Moisés rechazó una vida llena de placeres en el mundo, porque Moisés tenía puesta su mirada en una recompensa mucho más grande. Entonces, lo que Dios ofrece y promete es mucho más grande, ¿verdad? Y mejor que lo que el mundo pueda llegar a ofrecer. ¿Qué es lo que Dios nos promete? Pues, por ejemplo, tenemos la promesa de la vida eterna. Aquí tengo mal la cita. Aquí el versículo dice en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa de una herencia en los cielos. Juan 14 se nos dice que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, decía Jesús. En 1 Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro habla de que tenemos una herencia en los cielos, una herencia incorruptible, inmarchitable e incontaminada. También se nos habla en la Biblia de una promesa de experimentar una plenitud espiritual, ¿verdad? Ser llenos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, y cómo ello es lo que realmente satisface la sed, satisface el hambre espiritual del hombre, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, decía Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre. La promesa de plenitud espiritual. Otra promesa más es promesa de ayuda divina, de ayuda de Dios en la hora de la prueba. Se nos dice en Hechos 2 que el versículo dice, en cuanto mismo padeció él, siendo tentado. Por tanto, que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Promesa en la hora de la prueba. Dios es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Y hay muchísimas promesas más, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios. Pues aquí las tres verdades, ¿verdad?
el versículo 6, como recordábamos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es una de las verdades acerca de la fe, creer que Dios existe. La convicción de lo que no se ve, la segunda verdad de la que hemos hablado, y la tercera, que es que la fe es la certeza de lo que se espera. Y para terminar, vamos a mencionar 3 apreciaciones más acerca de lo que es la fe. La fe, en primer lugar, es un concepto práctico. Y hoy hemos hablado de la fe realmente intentando explicar lo que es desde un punto de vista teórico, pero realmente la fe es un concepto totalmente práctico. Y vemos cómo en Hebreos 11, mencionábamos antes, Hebreos 11 está lleno de versículos, está prácticamente, es un listado de diferentes personajes bíblicos que destacaron por su fe. Dios nos presenta la vida de todas estas personas y realmente es como si Dios nos estuviera diciendo, esta es la fe que quiero ver en tu vida, ¿verdad? Debes esforzarte en imitar la fe de estas personas. También Jesús, a lo largo de los evangelios, vemos como que no gastó mucho tiempo en hablar realmente del concepto bíblico de lo que es la fe, sino que prácticamente siempre que Jesús habla de la fe, lo hace en referencia a ejemplos prácticos, bien destacando la fe de algunas personas o bien destacando la poca fe de otras, ¿no?, en diferentes episodios de su vida. Por ejemplo, la fe del centurión, en Lucas capítulo 7, que Jesús dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O por ejemplo, también la mujer en casa de Simón el fariseo, donde Jesús dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. También, por ejemplo, un ejemplo puntual de poca fe fue el apóstol Pedro, cuando Jesús anda en el mar y Jesús se dirige a él diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es algo que Dios quiere y requiere que cada uno de nosotros experimentemos en nuestra vida. Porque como Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, por tanto, es un concepto práctico. En segundo lugar, la fe es una fe que nos justifica, pero también es una fe que santifica. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, cómo a través de la fe somos justificados. Romanos 5 dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hace justos por fe. Ahora bien, la misma fe que nos justifica ante Dios es la que también nos lleva a procurar vivir vidas santas. La evidencia de haber sido justificados es la santificación y las buenas obras. En el 1 Pedro decía, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santiago decía que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, una fe verdadera es en un creyente que también lo muestra con su vida, que vive en santidad, que no vive según los deseos de la carne, ni con su vista puesta en cosas terrenales, ¿verdad? El verdadero creyente vive una vida en la que no practica el pecado. El verdadero creyente vive por fe, vive en el Espíritu y vive experimentando los frutos del Espíritu, ¿verdad? Por tanto, la fe genuina, no fingida, es la fe que nos lleva a procurar vivir vidas santas
y sin mancha delante de Dios. Como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se trata, ¿verdad?, la vida cristiana, de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, de morir al yo. Ya no vivimos según las pasiones de la carne o según nuestros propios deseos, sino que en nuestra vida como creyentes debe procurar ser una entrega absoluta, ¿verdad?, e incondicional a Dios. Y es realmente Cristo quien vive en nosotros. El apóstol Pablo daba testimonio diciendo de que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, la fe que nos justifica también es la fe que nos lleva a procurar vivir vidas santas, ¿verdad?, y que nos santifica delante de Dios cada día. Y por último, la fe, vivimos por fe puestos los ojos en Jesús. La vida del creyente es una carrera en la cual debemos avanzar, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, ¿verdad? La vida del creyente es una carrera que debemos correr, y la debemos correr con paciencia, porque, bueno, a veces parece que la vida pasa muy rápido, pero la carrera del creyente, digamos que es una carrera de fondo, ¿verdad?, donde hay momentos buenos, momentos de prueba, pero sea la situación que estemos pasando, debemos poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Debemos procurar vivir vidas de fe, ¿verdad?, que impacten la vida de las personas que nos rodean. Ponernos cada día delante de Dios, ¿verdad?, como instrumentos que Él pueda usar para su gloria. Esta es la vida que merece la pena, ¿verdad? La vida cristiana es la vida que merece la pena, porque la recompensa que Dios nos ofrece es más grande que todo lo que el mundo nos puede llegar a ofrecer. Por tanto, para terminar, ojalá todos podamos llegar al final de nuestra vida, ¿verdad?, y que podamos también decir, como dijo el apóstol Pablo, que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Así que mucho ánimo a todos y espero que esta reflexión os haya servido de bendición. Amén.